Gracias, señores, gracias por estar con nosotros otra vez, un nuevo martes. Hoy en vivo, Rey Sepúlveda, Francisco Fernández y Mayerin Rodríguez. Hola a todos, bienvenido a nuestro programa en vivo sobre mecánica y vehículos. Soy Rey Sepúlveda. Hoy tenemos para todos ustedes un emocionante espacio donde no se lo pueden perder. Con nosotros un invitado especial, don Tito Mejía, un experto en educación técnica y mecánica, con más de 50 años de experiencia en la industria automotriz. También con nosotros nos acompañan 3 talentos profesionales en el campo de la mecánica y vehículos. Francisco Fernández con nosotros, Mayerin Rodríguez, Germán viene de camino. Juntos, hoy, transitaremos diferentes aspectos de la mecánica. Compartiremos consejos prácticos y responderemos a sus preguntas en vivo. Así que, señores, muchachos, aplausos, que iniciamos. Bien. Iniciamos con este. Hoy, como todos los martes, aquí dándose cita con su canal. ¿Usted se aprendió el eslogan? Sí, claro. ¿Cómo dice? Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de carte vete aparte. Ajá, bueno. Eso tiene autenticidad, Germán. Bueno, síganse. Sí. Bueno, señores, agradecer como siempre el que estén aquí con nosotros, que nos esperen ahí los martes para pasarse este momento compartiendo informaciones importantes. Y como dice mi vecino, estamos muy contentos porque tenemos una figura muy importante, alguien a quien admiramos mucho, que tiene muchos conocimientos y que de alguna manera todos los que pasamos por el Infotep recibimos un poco de esos conocimientos y de esa dedicación. Y no solamente en el Infotep, sino también en esos talleres donde ha prestado servicio nuestro amigo y hermano, quien va a compartir con nosotros aquí parte de su historia, esos conocimientos que son tan importantes. Así es que los invitamos a que no se despeguen de ahí de su computadora para que puedan compartir con nosotros, valga la redundancia, todas estas informaciones. La Racing. Buenas noches, mi público. Bienvenidos a una nueva cita en Autos y Mecánicas con Rey Sepúlveda y su equipo, que no se queda. No se puede quedar. Yo estoy sumamente emocionada el día de hoy porque tras bastidores pude conversar un poco con nuestro invitado, que es, como dicen en términos populares. Yo pensé que iba a decir ella que ella estuvo con Don Tito en el Infotep. Yo dije, bueno, yo no hubiese querido para estar en competencia con ustedes. Pero como decía, en el error popular que dicen Don Tito, un salami súper especial nuestro invitado. De verdad que sí. Lo admiro mucho porque me gustan esas personas que tienen esa hambre de conocimiento y ese deseo de darle a los demás aquello que han aprendido. En verdad, inmediatamente conecté con él cuando empezamos a hablar y sin más preámbulos le paso el micrófono a nuestro líder para darle la bienvenida formal. Es importante, señores, no solamente ese deseo de adquirir conocimiento, sino tener también esa vocación de compartir esos conocimientos, esa paciencia que tiene Don Tito de cuando tenía que explicarnos una y otra vez y vamos a hacerlo otra vez y ahora quedó mejor. Señores, eso ya no se ve. Hoy en día ya queremos que todo sea muy automático, que sea muy electrónico, que sea muy con la computadora y hemos perdido esos talentos, hemos perdido esa capacidad de enseñar, de que te agarren como hacemos con los niños, que te agarren la mano con el lápiz, ¿no? Y te van guiando hasta que tú lo haces bien. Hasta hacer el trazo. Y esas son de las cualidades especiales que tiene nuestro invitado de hoy. Como decía al inicio, que él también dice, yo hago esto es por pasión. Cuando las personas tenemos esa vocación y brindamos nuestro servicio con pasión, en verdad todo fluye de manera extraordinaria. Claro, se logran los objetivos. Así es. Bueno, señores, y palabras han habido para este majestuoso invitado que se lo merece, ya que hablaba ahorita que tiene suficiente edad para ser galardonado. Y como nosotros hicimos este canal para el sector automotriz, estamos buscando las figuras que se merecen estar en este canal, las figuras que hay que sacar y recordarle a todos los técnicos que le deben un cariñito, que le deben un saludo, que le deben cualquier tipo de afecto, porque a su edad, iniciando desde los 16 años, merece que usted lo llame y lo salude, porque a veces, o la mayoría de veces, la mayoría de nosotros somos profesionales por esta figura
que ahora viene con nosotros. Don Tito, buenas noches, porque aquí en República Dominicana es de noche. Bienvenido a Autos y Mecánica por CAR TV RD. Bienvenido, don Tito. Adelante. Muchas gracias. Es un honor haber venido con la invitación de ustedes. Aquí estamos prestos a hacer una narración de cómo uno entró en este mundo de la mecánica. Y como decía la joven aquí, con pasión. Hay mucha dedicación, hay mucho estudio, hay mucha paciencia. Sí, sí. Y sobre todo deseo de que la gente que uno le toca trabajar, enseñar, pues aprovechen todo el tiempo y todos los conocimientos que uno le puede pasar. Así es. Don Tito, a mí me gustaría saber de sus inicios. ¿Cuándo inicia el señor Tito Mejía como adolescente, joven, con ese deseo de desenvolverse en el área automotriz? ¿Qué dice usted? Wow, esta es mi pasión, esto es lo que me llama la atención, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, como se ha mantenido hasta el momento. ¿Cómo usted inicia? Bueno, siendo un adolescente, apenas 16, 17 años, pues se me ocurrió comenzar a estudiar por correspondencia en la National School. Pero había un taller cerca de mi casa y yo iba a discutir con los mecánicos que en ese momento no lo veía como empírico. Entonces, yo tenía la teoría, pero no tenía la práctica. Y nos poníamos ahí a discutir, mira, cómo tú le das el ángulo a los platinos y condensadores de aquella época. Ah, no, eso es al ojo. Yo lo muevo un ching ahí hasta que funcione. Entonces, gracias a mi madre, pues me compraron un medidor de ángulo de platino. En ese tiempo. Usted estaba de última. Eso eran los reyes de Tito. Muchachito. Pero bien. Usted estaba de última ahí. Yo iba a mi taller allá al lado. Y venía entonces a burlarme de los muchachos. Venga, ¿cómo que esto se hace? Ajá. Pero ¿qué pasa? Ellos eran que tenían el destornillador para moverlo. Yo dale a aprender. Mira, esta agujita está marcando que tú estás en 28. Y a 32 que tenemos que ponerlo. Muévelo. Cuando yo llegaba ahí, digo, déjalo ahí. Ahora dale. Pero dijeron, pero vea que es el momento de que tú lo hagas. Ahí estaba yo, mira. Pero me pasaron mi destornillador, borré. Es que es muy fácil, tenía mucha teoría. O sea, teoría muy fácil. Se le fue. Pero yo no te preocupes, fui de una vueltecita y comencé, gracias a esa persona, al mundo de la mecánica, ya participando, no tanto en la teoría, sino fajándome con ellos, a hacer la práctica. Oh, pero señor. Don Tito, pero ¿y usted no encontró en esos momentos la oposición que hacen esos mecánicos? Mire, la palabra mecánico a mí no me gusta. No, es que no es Yo bueno. le digo a mis técnicos que ya esa palabra es una palabra desfasada porque ya hoy en día debemos hablar de técnicos. Ya no está esa figura que solamente ponía el tornillo, lo apretaba o lo quitaba, sino que tenemos ya un muchacho, si es joven, o un señor o una persona que ya tiene capacidad de análisis, de ver un manual, de ver una computadora, de ver, como usted dice, si tiene los grados, no lo tiene, bueno, lo que sea necesario, entonces ya son técnicos. Entonces, trasladándome yo un poquito también hacia atrás, porque me pasó algo parecido, ¿cómo usted manejaba ese momento en el que ese mecánico que tenía su forma de hacer el trabajo, cuando usted viene con esta teoría, queriendo enseñarle cómo se hacen las cosas, cómo dice el manual que se hacen, esos choques, cómo usted lo manejaba, o sea, esos conflictos que se armaban ahí, porque esos conflictos son interesantes. No, imagínate. En realidad siempre la persona, por eso en los entrenamientos de Infotep nos dieron un poco de psicología, para uno tener la paciencia y tratar de buscar la forma de cómo uno convencerlo a ellos de que las cosas no son como ellos quieren. Cuando tú mandas, por ejemplo, dice, vamos a subir ese vehículo aquí con este gato, ellos quieren poner el gato donde le da la gana. Cada carro tiene un espacio, Sí. la posición correcta para no doblarle alguna pieza. Claro. Pero poco a poco ellos fueron viendo que era más fácil escuchar y obedecer que estar de forma empírica haciéndolo. Dañaban algo, se lo pagas tú. Exacto. Entonces ya ellos comenzaron a movilizar. Le daba buenos resultados. Que daban buenos resultados. Sí. Siempre es más fácil hacer las cosas como dice el fabricante. Y eso fue lo que nos enseñaron. O sea, el entrenamiento que yo tuve la suerte de recibir fueron con técnicos extranjeros. Muy exigentes. Comenzamos con los alemanes.
Ay. Pero antes de iniciar ahí, señor Tito, porque no quiero volarme ni un poquito de su historia, que me encanta mucho. Usted nos comentaba que a la edad de 16 años fue que usted inició en ese trayecto ya del sector automotriz. Vecino, usted vio que la Racing vino hoy como con un outfit diferente. Eso era porque Don Tito venía. Y mire, ahí lo está demostrando, ¿eh? No quiero perderme nada, ¿eh? Nada, no quiero perderme nada. Esta historia me encanta. Entonces, usted empezó a los 16 años a laborar incluso y a tomar cursos en transmisiones y esas cosas. Y yo me quedé, wow, ¿cómo fue ese proceso para un joven? Después de yo terminar en la Nacional, había unos amigos que siempre estábamos visitando talleres. Mira, el señor Luis Domínguez, que en el cielo esté, comenzó a impartir un curso de mecánica automotriz, pero en la parte de transmisiones, que en ese momento era un poco difícil. Comenzamos ahí, mi madre y la encargada de los talleres que yo visitaba, pues me hicieron la diligencia y resulta que llega este jovencito, tanto esas personas muy mayores ya, y dirán, pues, es un ayudante, va a aprender ahora. Pues resulta que en el desenvolvimiento era teoría y práctica, pero práctica de verdad. Mañana esta noche vamos a reparar esa transmisión, mañana la vamos a instalar. Era fajarse, no era hacer fajarse. cuento. Pues para no cansar el cuento, la segunda mejor nota la tuve yo. Wow. Entonces, es como le digo, esa pasión, ese deseo, muchos manuales, muchos estudios, siguiendo a los profesores, mire, y siempre metido buscando lo último que yo tenía. Yo iba de mi casa en la mañana, que tienen las horas libres en la universidad, pues yo cogía para mi taller. Y ahí, rozándome con todos esos profesores y con esos mecánicos con mucha experiencia, pues yo lograba ir aprendiendo cada vez más. Don Tito, ¿qué tan cómodo era el inicio de la mecánica en esos años? Llámese, por ejemplo, desmontar un motor, desmontar una transmisión. ¿Qué tan cómodo era esos inicios? Porque yo tengo entendido que incluso había que hacer muchas cosas a mano, como en la era taína, que había que trabajar. Mire, ahora que usted dice eso, bueno, yo aquí soy como el que incita, ¿no? Ahora que usted dice eso, yo me hago una pregunta, porque yo escucho la historia de Don Tito y ahora veo que Don Tito empezó haciendo cursos, empezó haciendo la cosa como es, o sea, buscó informaciones, fue desarrollando sus conocimientos y luego lo aplicó a la práctica. Don Tito, ¿no le tocó a usted alguna vez ver esos mecánicos que ajustaban los motores con esos papeles de colmado, esos motores que quedaban, que para girarlo había que girarlo con una llave grandísima, que después de que ese motor prendía, ya el babi quedaba rojo, perdía todo el babi? ¿No le tocó a usted alguna vez ver un mecánico haciendo esos trabajos? Mira, una sorpresa peor que esa. Yo no vi un mecánico ajustando un cigüeñal con un palito de fósforo. No, pues. ¿Cómo palo de fósforo? Pero ¿cómo fue eso? ¿Y cuál es la experiencia? ¿Y cómo, o sea, cuál es el significado? Yo no entiendo. Él iba cortando un palito de fósforo y lo iba introduciendo. Aquí no. Debajo del babi. Sí, entre el babi y el cigüeñal. Porque el palo de fósforo es encerado. Iban apretándolo. Entonces, a medida que él decía, aquí está muy apretado. Aquí no. Porque el palo de fósforo es encerado realmente. Hay de madera y hay encerado. Sí. Entonces, él astutamente iba, no tenía ni siquiera una llave torque, era con un palote. Iba apretando y cuando él veía que había un espacio que él consideraba al ojo, carro de 8 cilindros, ahí apretaba su motor y ahí lo armaba todo completo y nosotros esperando el golpe. Entonces al final funcionó. Funcionaba porque si él veía una luz entre el babi y el cigüeñal, eso era como una especie de un platiguey criollo dominicano. Criollo, pero también lo hacían con, como dice él, con papel de eso. Con papel, yo llegué a ver eso, señores. Y entonces este sí, este no. Es una cosa tremenda. La funda venían por libra y en función de la libra, sí, era el grosor, y eso lo usaban para hacer los ajustes. Francisco, pero dime qué es el babi, por favor, porque yo sé que es el cigüeñal, pero el babi. El babis
es un asunto. El Babis, con ese, como con el país. Los Babis es lo que funciona, es como una especie de una media luna, aunque Babis se llama realmente el recubrimiento que trae esa pieza. Los metales que trae adentro. Los metales, se le puso Babis a la pieza completa, pero es una media luna que es la que sirve de cojinete, de rodamiento, que permite que el cigüeñal, por ejemplo, o el árbol de leva pueda girar sobre una película de aceite ajustado con el block. Entonces son unas media lunas que van entre el block y el cigüeñal, para el caso del cigüeñal, por ejemplo, y ese recubrimiento, que es como una aleación de estaño y otros metales más, aluminio, es lo que se llama Babis. Cobre. Entonces, exacto. Entonces, cuando ese recubrimiento se va, desgastando, es que se le colocan los palitos de fósforos. No, muchacha, ya eso no se usa. Eso fue una experiencia de Don Tito por la edad que tiene Don Tito. O el papel de colmado. En el oficio. Eso fue que yo lo vi. Y nosotros que somos de campo también vimos el tema de los papeles de colmado en los campos. Lo que pasa es pero eso no, mira, que muchacha, entre ese Babi, entre esas dos medialunas que se unen y forman un círculo, y la pieza que gira, en este caso que puede ser el cigüeñal, debe haber una holgura, debe haber un espacio que le llamamos luz. Ese espacio es lo que permite que entre una película de aceite para que ese cigüeñal gire en esas piezas y no se peguen una contra, no haga fricción. Entonces ese ajuste, que era un ajuste muy preciso, era lo que no había en ese momento cómo hacerlo de manera precisa. ¿Cómo medirlo? Entonces, cómo medirlo. Y ahí se usaban diferentes artilugios, el palito de Eso era una manualidad, como quien dice. Se ponía la funda y cuando apretaba mucho, no, esta no, hay que poner una. Y ahí se hacía. Ahora bien, entro yo. Don Tito, usted llegó a ver que cuando ya el Babi estaba muy desgastado, en la parte trasera del Babi, entre la chumacera y el Babi, le ponían una lámina color cromado. Llegó a ver eso. Había unas hojas, vamos a decirlo así, de diferentes espesores para que disminuir la holgura tan grande que tenía el Babi, la separación. O el desgaste de una fundición de la tapa, porque la tapa no aparecía. Entonces, aquellos Babi que mantenían su recubrimiento, pues entonces lo calzaban para que diera el espesor correcto, para que la capa de aceite impidiera el roce de las dos superficies en movimiento. Exactamente, sí, porque si la holgura queda muy grande, entonces el aceite sale muy fácil y no se crea la película, no lubrica. No se crea. Pero si queda muy ajustado, entonces no llega a la película de aceite correcta, no entra, porque el aceite debe lubricar, limpiar y refrigerar, y para eso tiene que fluir. Pero si fluye muy rápido se cae la presión. No funciona. Si fluye muy lento, entonces no hace su función. Entonces todo eso lleva un ajuste muy preciso. Oye, son vivencias en el área automotriz que yo quiero que él también me responda los inicios de los motores, de montar las transmisiones. Eran unas transmisiones grandes, Chevrolet grandes. 3 marchas, caja de hierro. Caja de metal, caja de hierro. En hierro, no en aluminio. Entonces yo quisiera la vivencia de él porque yo no soy tan viejo, pero tuve algunas. Don Tito, ¿y esas transmisiones antiguas que eran de 3 marchas, 2 marchas, 2 marchas automáticas, esos conjuntos, esos paquetes de embrague, ¿cómo ustedes le hacían los ajustes? No, ahí sí teníamos las instrucciones que venían en las piezas, en los kits de reparación. Ya. Y te decían las separaciones que deberían tener. Tú tenías que tener tu calibrador ya en ese momento. Calibrador de galga para medir la holgura. Entonces hacerla. Los gatos que nosotros utilizábamos, porque vuelvo y le digo. ¿Y usaban gatos? Sí, nosotros estábamos en un patio. No, pues usaban gatos tierra, ¿no? ¿Cuáles eran los gatos? ¿Los gatos de los carros? No. ¿Cómo nosotros teníamos yo tenía la suerte de que usted subió diferente. Me codeaba con personas que tenían ciertos equipos. Por ejemplo, yo le hablé del señor Luis Domínguez. Hay unos gatos ranas donde tú colocabas la transmisión, subía el carro bien alto y te metías por abajo con esos gatos y la subía. Pero después llegaron los elevadores de 4 rampas donde tú ya trabajabas debajo. Ahora, aquellos talleres donde uno visitaba, pues no tenían esa oportunidad. Entonces ya había que levantar el carro bien alto, como fuera, con blog, con lo que fuera, meterte allá abajo en una caja de cartón como cama y bajarte a sacar tu transmisión. ¿Y cuando llovía qué pasaba? Se paró el trabajo. Se secaba el piso con tu espalda porque había que subir la transmisión. Don Tito, hoy en día las cajas de cambio
son ya muy electrónicas. Ya hay toda una computadora que hace los cálculos de las marchas, el tiempo, la intersección entre una marcha y otra, y ya todo es muy cómodo y muy electrónico. Pero esas cajas de cambios antiguas, todo era hidráulico. O sea, la duración de una marcha dependía de cómo un pistón iba moviéndose lentamente hasta que conmutaba con otro. Déjame explicarte que eso es un poquitico más fácil, ¿eh? En la L de salida había lo que se llamaba un gobernador, que no eran más que unas pesas que con la velocidad, Por fuerza la fuerza centrífuga, había presente una cierta presión de líquido. Cuando las válvulas que estaban ahí, que era el gobernador, se movían, permitía el paso para entonces ir a aplicar el cambio que continuaba. Ya. Pero eso estaba calculado, o sea, a tal RPM, a tal velocidad, por ejemplo, de 18 a 20 kilómetros por hora, ellas se movían. Okay. Después vienen los famosos diafragmas. Okay. Don Tito, y cuando ese gobernador, como le vamos a llamar ahora, se pegaba, ¿qué pasaba con la transmisión? No había cambio. No cambiaba. Wow. Y no había código, dije, dame el código. De que el código de avería. Okay. El siguiente paso que vamos ahora es al de vacío, que usted va para el de vacío, el regulador de vacío. Quiero escucharlo, las experiencias suyas en el tema de regulador de vacío, que muchos técnicos de ahora son enganchados a mecánicos, pero la verdad desconocen esa historia. Desconocen lo que es la vida como inició en este país. Bueno, entonces los fabricantes diseñaron un medidor de vacío, un recipiente donde tú lo enroscabas y iba directamente a la caja de válvula para que por el vacío que se produce en el motor a medida que tú vas acelerando, ¿sabes? Cuando tú prendes el motor hay un vacío alto. Sí, porque 18 pulgadas más o menos. el throttle está cerrado, el cuerpo de mariposa. A medida que está tú vas cerrado. acelerando, el vacío va bajando. Así es, gradualmente. Entonces tiene un resorte calibrado que cuando llegaba a la velocidad o a la RPM correcta, daba paso a que se moviera la válvula y se produjera el cambio en la caja de válvula. O sea, abría el paso para que ese líquido a esa presión activaba las válvulas y iba para la presión marcho, a los diferentes... o sea, ese diafragma que iba conectado completamente al vacío del motor, hacía como una especie de una variación de la regulación. Eso hacía que el cambio pudiera hacerse más largo o más corto en función de la aceleración. Dependiendo del aceleramiento. Entonces, tú quieres alcanzar un carro que se te fue adelante, pues tú cuando pisas a fondo, el vacío la se presión pierde. no deja que el cambio se efectúe. A medida que tú vas soltando el acelerador, que sube el vacío, él permite que la válvula se mueva, entonces se efectúa el cambio. Increíble, ¿eh? Increíble. Todo eso era mecánico totalmente. Ese era mecánica. Eso era mecánica. Era una mecánica porque no había computador. Usted está muy lento ahí porque inmediatamente, esos fueron los años 70 y algo. Comienzan los años 80. Comienzan los años 80 pegándose a los 90. Comienzan a llegar las transmisiones electrónicas. Ya, lo vamos a ahí se va complicando. Estábamos perdidos. Entonces, ahí todo lo que uno veía que hidráulicamente se hacía y que fácilmente se reparaba, ya no, ya hay una computadora que va a medir la velocidad del eje de salida. Nadie lo entendía. Va a mandar una señal, esa señal la computadora va a decir, mira, la abertura del acelerador está en tal porcentaje, la velocidad, el velocímetro anda por tal velocidad y el motor está en tal revoluciones. Sí, entonces ahí es que ya mueve electrónicamente unas válvulas que es la que dan el paso del líquido hidráulico para movilizar las válvulas de la caja para efectuar los cambios. Pero eso ha fallado. Sí. Don Tito, ¿y cómo fue para usted adaptarse a esa evolución de cambios en el proceso en el que usted va capacitándose y todo eso? Vuelvo y te digo que tuve la dicha que Dios me dio de que los técnicos que venían a traer esos componentes, a traer esos vehículos, pues nos daban el entrenamiento. Ya venían totalmente actualizados, que usted podía adquirir. Entonces nos estábamos actualizando con los manuales y las explicaciones de ellos, y entonces inmediatamente había problemas. Siempre en los talleres hay problemas. Y con la ayuda de ellos, ya y los conocimientos que nos estaban dando, fue cambiando ese mundo. Ya sabíamos sacar códigos, pero ¿cómo sacábamos los códigos? Con un voltímetro que se contaba las veces que la aguja se movía, o un diodo que pulsaba una luz y contábamos los palpadeos. Todavía ahí no estábamos con el palpadeo de la luz check. Tú sabes que Toyota, estamos en el 23,
Toyota ha dado unos manuales donde haciendo un jumper en el plow obededor te da dando la famosa flaseo. Y tú estás en un campo, tú estás con un vehículo de trabajo como lo que se usan en esa marca, y tú dices, mira, tanto flaseo, tengo el código 15. Si tú tienes en tu celular ya el manual, tú comienzas ya en el monte a averiguar, mira, vamos a ver qué es lo que está pasando en tal sitio. Que se rompió un cable de corriente de un sensor. Otras veces no hay remedio, mira, y entonces dañó una grúa. Pero todavía eso se usa. No me diga. O sea, ellos mantienen, estamos en el 23. Ellos mantienen todavía esa parte del diagnóstico para facilitar las reparaciones en sitios incómodos, ¿no? Exacto. Mire qué interesante. Excelente. Mira, eso en ABS y bolsa de aire. Hay algo que, bueno, yo me uní un poquito a la conversación con Don Tito antes de que entráramos, porque yo tuve la oportunidad de recibir alguna docencia de Don Tito en el Infotep. Yo también. Pero hay cosas que yo desconocía y que aprendí ahora. O sea, cómo el Infotep inició esa docencia dual, cómo todo ese programa se llevó a cabo, y Don Tito fue parte de todo eso, y eso es muy interesante. Excelente. Don Tito, voy a abundar un poquito ahí. Usted conoce parte de los principios del inicio de Infotec. Claro que sí. Usted, como sería bueno en este canal Autos y Mecánica con Rey Sepúlveda y su equipo, pues usted nos hablara un poquito de esos conocimientos, ya que tenemos tantos jóvenes, tantas personas que están usando el Infotec y aún no saben la descendencia, cómo inició, solamente lo ven ahora monstruoso, pero usted sabe que ha costado un sacrificio llegar ahí, ha costado un trabajo llegar ahí. Entonces quisiera que hoy aprovechemos para hablar un poquito de la historia de cómo se inició el Infotec, pero eso lo vamos a hacer luego de la pausa que tenemos ahora. Vamos a hacer una pausita breve y regresamos con todos ustedes. Ustedes no se muevan de ahí, porque seguimos aquí con una figura eminente que merece respeto y que todo el mundo conoce en el área automotriz, Don Tito Mejía. Venimos en breve. Kodai Autopart SRL, venta y distribución de repuestos coreanos nuevos y usados. Nuestra especialidad es importación desde Corea de motores diésel para Hyundai H1 Grand Star, Hyundai H100 Porter 2, Kia K2700 Bongo 3 y motores para vehículos de gas y gasolina. Visítenos en la calle Seibo 174 Villas Agrícolas, Santo Domingo, o llámenos a los teléfonos 809-684-1122 y 829-859-7885. Kodai Autopart SRL, su importadora de repuestos coreanos por excelencia.